Bienvenidos, mis estimados. En este día estamos muy contentos, mi esposa y yo, de traer una palabra. Créanme que la experiencia de estar sentado ahí escuchando es muy distinta a estar parado acá, ¿no? Acá te ataca un poco los nervios, las preguntas, pero sabemos que Dios tiene el control. Que Dios te bendiga. Está atento a lo que va a suceder en esta mañana. Hola iglesia, Dios te bendiga. Para nosotros es un honor, un privilegio poder estar el día de hoy compartiendo la palabra de nuestro Señor. Y hoy les traemos una prédica que hemos titulado de la siguiente manera: 10 es nota y lo demás es lujo. Y ya le vamos a explicar qué significa eso. Nuestro Dios es un Dios de acción. Nuestro Dios es un Dios de profundidad. Es decir, que no es un Dios superficial. Nuestro Dios, a quien adoramos, es un Dios simplemente de entrega. Él entrega todo para quien Él ama. Cuando Dios llega a nuestra vida, todo nuestro ser cambia para siempre. No para una semana, no para dentro de unos meses, sino para siempre. Toda nuestra estructura mental, emocional y nuestra conducta en su presencia cambia. ¿Para qué? Para testimonios de otros, pero también para beneficio de nosotros mismos. Todo nuestro ser cambia dentro de la presencia de Dios. Sí. Dentro del contexto mexicano, este título, 10 es nota y lo demás lujo, vendría siendo algo así como 6 es nota y lo demás es un lujo. Un rato le seguimos explicando. Bueno, en mi época de estudiante, por allá en los 2000 y algo, 2003, 2002, el sistema de evaluación en mi país, en Venezuela, era muy particular. Hoy en la actualidad se emplean dos factores para la evaluación, uno cualitativo y uno cuantitativo. Tanto en México como ahorita en Venezuela se actualizó y esa es la forma de evaluación. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, cuando él y yo estudiábamos, solamente se empleaba el método cuantitativo, es decir, se evaluaban los resultados del aprendizaje. Hoy en día se evalúan tanto los resultados del aprendizaje como el proceso de aprendizaje, todas las habilidades y actitudes demostradas en ese proceso de aprendizaje. Pero bueno, en la época de nosotros simplemente eran los resultados. Usted iba a presentar una evaluación para demostrar cuánto aprendió y eso era lo que contaba, la nota que sacaba allí. Y en Venezuela el método de evaluación o la escala de evaluación iban del 1 al 20. Donde del 1 al 0,9 era reprobado, del 10 era la mínima aprobatoria y 20 era la excelencia. Pero en ese entonces salió un dicho muy popular en las prepas entre los estudiantes donde nos decían, cuando sacaban 10 solamente, ellos justificaban su desempeño académico diciendo 10 es nota, lo demás es lujo, porque si uno sacaba 19 o 20 decían que ya uno era arrogante, ya eso es arrogancia, ya 16, 17, 18, 19, 20 ya eso es arrogancia, 10 es nota, lo demás es lujo. Lo que decían algunos expertos es que frente a la exigencia social, frente a la exigencia académica o frente a la exigencia de los padres, sacar 18, 19 o 20, los estudiantes decían, pues no lo voy a hacer. Voy a sacar 10 si acaso. Si saco un 11, un 12, un 13, eso es un lujo. No voy a hacer lo que los padres quieren, no voy a hacer lo que la sociedad quiere. Entonces los expertos decían que eso era una especie de rebeldía. Ahora, cuando íbamos a los pasillos de la preparatoria, nos encontrábamos aquellos profesores filtros. Yo no sé si acá se utiliza esta palabra. Aquellos profesores que de 64 alumnos pasaban 4. Y todo el mundo decía, ¡qué profesor tan bueno! Hoy en día, un profesor que solamente le pasen 4 alumnos significa que no tiene las herramientas ni la metodología para transmitir la información. Pero en aquellos tiempos, estos profesores filtros eran aquellos que no les podía pasar.
Costaba pasar. ¿Y qué decían los alumnos? Con un 10 me conformo. Con un 10 está bien. O si no, te enfrentabas a las materias filtros. Allá se hablaba de las 3 Marías: matemática, física y química. Cuando alguien decía no tengo problema con una de las 3 Marías, significaba que eran o matemática, o química, o física, y eran tan difícil, más un profesor difícil, que tú decías que 10 es nota y lo demás es un lujo. No me voy a esforzar. ¿Qué es lo mínimo? Sacar 10. ¿Qué es lo justo para pasar? Sacar 10. ¿Qué es aparentemente correcto dentro de esa estructura evaluativa? Sacar 10. Entonces quiero que me preste tu imaginación, porque te voy a pintar un momento que se vivía en todo el país. En todo el país lo que sucedía es que los estudiantes, todos nosotros teníamos un primo, un tío, un vecino, un amigo que dejaba las ciudades pequeñas y se iban a las grandes ciudades a estudiar en las universidades públicas. Todos los años los estudiantes, como no había universidades en estas ciudades pequeñas, se iban y alguien conocía. Y la ilusión de un estudiante era que llegara el momento de terminar la preparatoria y decir, ¿sabes qué? Me voy a la universidad. Pero quiero hacer un ejemplo con ustedes. Me dijeron que Unidad Cristiana, Bernardo Quintana, son bien alegres y bien colaborativos. Entonces vamos a hacer la prueba. Cuando yo diga, voy a estudiar, y diga, nombre una profesión, usted va a decir, ¡oh! Así como que se sorprende, porque eso era lo que sucedía. Los chavos le decían a los familiares, a los tíos, la profesión que ellos soñaban estudiar, y la gente se alegraba. Era como que, ¡wow! Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo soy un estudiante, estoy saliendo de la preparatoria, sueño con estudiar algo y me consigo de repente a una prima y le digo, ¿sabes qué? Voy a estudiar y voy a ser ingeniero. Ah, no, sí me dijeron la verdad de acá. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Estoy muy alegre. En 2 semanas me voy a la universidad y voy a ser odontólogo. ¡Oh! ¿Alguna profesión que quieran que yo estudie? Vamos a ver. ¿Algo? Leyes. Ah, es que me voy a la universidad y voy a ser el mejor abogado. Oh, ¿y sabes qué voy a hacer? Voy a ser doctor. Oh, y el corazón de estos chavos se llenaba de alegría porque iban a ser el profesional que ellos habían soñado. 2 días antes tomaban su mochila llena de ilusiones y emprendían un viaje en todo el país a las principales ciudades. Y en la noche antes de la inscripción, los chavos dormían haciendo fila, dormían en las calles con una especie de carpa, comían lo que fueran, lo que tuviese en sus manos, y muy temprano se levantaban y comenzaban a transitar en una larga fila para inscribirse en la carrera de sus sueños. Eso era su anhelo. La familia, los tíos, los vecinos estaban involucrados en esa dinámica. Entonces llegaba el día donde con su mochila llena de ilusiones emprendían a poco llegar al punto donde se iban a inscribir. Definitivamente su corazón tum tum, estaba asustado, pero de alegría, porque por fin iban a estudiar y posiblemente le iban a llamar en unos años licenciado. ¿Cómo está? Y ellos iban a decir, muy bien, wow, me llamaron licenciado. Cuando yo me gradué, me decían ingeniero y yo no volteaba. Yo no estaba acostumbrado a eso, pero era un sueño que nosotros teníamos. Y llegaba el momento y ya nos acercábamos a donde estaba la señora inscribiendo. Yo no sé, pero allá las señoras siempre tenían una cara de brava. Como en muchas instituciones públicas. Aquí no, ¿verdad? Aquí no, ok. Aquí las instituciones públicas son muy alegres, tengo entendido, ¿verdad? Ok. Entonces cuando por fin llegabas, decías, hola, vengo a inscribirme.
quiero estudiar, yo voy a hacer, y quiero inscribirme y voy a hacer y me van a llamar, quiero estudiar medicina. ¿Escuchó? Quiero estudiar medicina. Bueno, aquí están mis notas. A ver, no señor, usted de broma pasó con 10. Usted ¿Cómo que? requería 17, 18, 19 o 20 para estudiar eso. Pero yo no puedo estudiar medicina, No, pero no me van a llamar doctor. no, por ahora no. Resulta que cientos de estudiantes regresaban con su mochila, con ilusiones ahora rotas. ¿Por qué? Porque habían hecho lo que era justo, habían hecho lo que aparentemente era lo mínimo correcto para pasar de una materia a otra, pero cuando llegan a la realidad, lo que era justo no fue suficiente para alcanzar sus sueños y sus metas. Así es, lamentablemente, a veces hacer lo correcto no es suficiente cuando lo que se necesita hacer es lo necesario. Esos estudiantes, que solía suceder mucho en nuestra época, hicieron lo correcto para aprobar, para decir soy bachiller, ya pasé la prepa, pero no hicieron lo necesario para cuidar sus sueños. No hicieron lo suficiente, que es lo necesario, para cuidar ese tesoro, esa ilusión, que era graduarse de una carrera soñada como una licenciatura, una ingeniería. Y lo mismo sucede con nosotros en el ámbito cristiano. Y aquí les quiero hablar de Juan 3:16. Este versículo creo que todos nosotros nos los debemos saber de memoria. Y si yo les digo ahorita que lo digamos al unísono, lo vamos a hacer porque lo conocemos. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo nosotros podemos ver varias cositas, 3 cosas en particular que les quiero mencionar. Una, que Dios nos vio como un tesoro, porque cuando Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando tú amas a alguien de una manera tan profunda como esta que Dios nos menciona acá, quiere decir que eres importante para Él. Quiere decir que ante los ojos de Dios eres como un tesoro. Cuando Él menciona ese deseo de que no nos perdamos, hay una intención profunda de cuidar, de Dios de cuidar ese tesoro que somos nosotros, que eres tú y que soy yo. Pero aquí viene algo más especial todavía. Dios hizo un sacrificio para que ese tesoro pudiera ser cuidado. Y ese sacrificio fue entregar ¿a quién? A su único Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Mi estimado, ¿qué es hacer lo correcto en nuestras vidas? Hacer lo correcto es actuar de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores morales, de acuerdo a la sociedad donde nos estamos desempeñando. Cuando hacemos lo correcto, nos sentimos o nos da un sentido de paz, de tranquilidad, que no estamos haciendo las cosas de manera errónea. Cuando hacemos lo correcto, es como que nos dieran un certificado en nuestra conciencia de que todo está bien. Ahora, hacer lo correcto no siempre funciona cuando se trata de un tesoro. Hace rato mi esposa decía de que somos un tesoro para Dios. Si yo le regalo una caja con joyas, con documentos, con algún tipo de arte, lo correcto es que usted se la lleve a su casa. Ahora, si usted lo deja frente a su casa, ¿qué pasa? Se lo van a robar. Si lo deja en la sala, en la cocina, en el comedor, alguien puede llegar y maltratar eso que es un tesoro. Que cuando vemos las películas, ¿dónde guardan los tesoros? En una caja fuerte. Y la caja fuerte no está a simple vista, está en un lugar especial.
Así que quiero que te quedes con esto. Cuando se trata de los tesoros en nuestra vida, hacer lo correcto no es suficiente. Amén. Arréglate el cuello. Estoy cuidando mi tesoro. Hermanos, quiero que nos imaginemos por un momento qué hubiese sucedido con nosotros si Dios se hubiese encargado solamente de hacer lo correcto con nosotros. Quiero que por un momento meditemos en esto. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese dicho, este es mi tesoro, yo lo amo muchísimo, pero voy a hacer lo correcto con ellos? No voy a hacer lo necesario para cuidarlos. Mis hermanos, si eso hubiese sido así, usted y yo no tuviéramos la idea de pensar o de imaginarnos siquiera ser salvos. La eternidad para nosotros sería como un mito, algo fantasioso. Mucho menos pensar que podríamos ser llamados hijos de Dios. Mucho menos. Y menos tendríamos la esperanza de creer que podríamos ser coherederos junto con Cristo Jesús. Esas cosas serían algo de la imaginación. No sería posible pensar en eso si Dios se hubiese encargado solamente de hacer lo correcto. Si Dios se hubiese encargado de solamente hacer lo correcto, mis hermanos, para nosotros sería algo inimaginable pensar que Él hubiese podido desprenderse de su único hijo para enviarlo acá a morir, despojarse de toda su gloria y morir en muerte de cruz. Eso para nosotros, ¿en qué momento hubiésemos podido pensar eso? Si no hubiese sido porque Dios dispuso en su corazón no hacer solamente lo correcto. Porque Él sabía que de hacer lo correcto nosotros no hubiésemos tenido la esperanza, nosotros no hubiésemos podido tener esa vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra a este mundo y recibimos la ley, por medio de la ley es que nosotros comenzamos a entender que pecado se llama pecado. Porque así como en el ámbito jurídico una actitud delictiva no se nombra como delito hasta el momento en que es establecida en una ley como delito, en el momento en que se establece la ley acá para el pueblo de Dios, empezamos a entender que el pecado se llama pecado. Y la ley, ¿qué demanda la ley? Cuando usted comete un delito, ¿qué demanda la ley? Demanda resarcir ese delito, ¿verdad? Demanda pagar una pena, una condena, una sentencia. Eso demanda la ley aquí en la tierra. Pero la ley que estableció Dios, ¿qué demandaba? Demandaba muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si Dios hubiese decidido hacer solamente lo correcto con nosotros, lo correcto era que nosotros fuéramos justificados por las obras, como demanda la ley, y no por la fe. Pero Dios no se quedó allí. Y Dios dijo, yo no voy a hacer solamente lo correcto. Él decidió hacer lo necesario para que nosotros, sus tesoros, pudiéramos ser salvos y tener vida eterna juntamente con Él. Nuestro Dios no se quedó simplemente diciendo, estoy haciendo lo correcto. Él dio un paso más a favor de tu vida. Él simplemente dijo, hay algo más, y se llama Jesucristo. Como cristiano, escúchame bien, como cristianos, como hombres de Dios y ustedes como mujeres de Dios, muchas veces hacemos lo que es correcto, ¿sí o no? Sí, yo lucho todos los días por hacer lo correcto, pero en ocasiones nos quedamos haciendo lo correcto y no trascendemos a lo que es necesario. Y le voy a decir por qué. Lo correcto en la vida de nosotros los cristianos es que nos congreguemos. Eso
es lo correcto. ¿Sabe qué es lo necesario? Que nos involucremos en la iglesia, que nos involucremos en las actividades de la iglesia. Porque es fácil. Yo voy a la iglesia porque soy cristiano, entonces ¿qué hacemos? Lo correcto. Pero hay un congreso, yo solamente voy y me siento a escuchar. Solamente voy a la iglesia el domingo y me siento a escuchar. Pero lo necesario es que los dones y talentos que Dios ha dado a tu vida los pongas al servicio del reino de los cielos. Eso es lo necesario. Amén. Lo correcto también es, mis hermanos, que los casados, tanto las esposas como los esposos, amen a sus parejas, ¿verdad? Si usted le pregunta a un esposo, ¿amas a tu esposa? Pues claro que la amo. Y viceversa, pues claro que lo amo. Pero en el día a día, con las agobiaciones del día a día, pasan por alto esos detalles, pasan por alto demostrarle intencionalmente a su esposo o a su esposa que realmente lo aman. Entonces, lo correcto no es solamente amar a tu pareja, a tu cónyuge. Lo necesario es demostrárselo también, demostrarle que piensas en él o en ella, demostrarle que está presente en ti, que te importan sus preocupaciones, que te importan sus sueños e involucrarte en ello y ser intencional en eso. Eso es lo necesario y trasciende a lo correcto, que simplemente es yo lo amo y no demostrar que realmente con acciones ese amor. Caballeros, nosotros hombres, lo correcto es que salgamos cada día a buscar la provisión del hogar, que no falte el pago de la renta o de la casa que compramos, que no falte la comida, los estudios para nuestros hijos. Eso es lo correcto. Lo necesario es que una vez que culminemos el día, aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, guardemos nuestra camisa de ingeniero, de doctor, de abogado, de albañil y nos coloquemos la camisa de esposo y de padre. Eso es lo necesario. No podemos simplemente llegar y decir, estoy cansado, ya traje la provisión, quiero simplemente ver televisión y se acabó. No. Hay una esposa, hay hijos, hay gente que nos está esperando. Lo necesario es que ahora, mi amor, ¿cómo te fue en el día? Escuchar a nuestros hijos. Hacer lo correcto no es suficiente porque mucha gente ha hecho lo correcto y el matrimonio se ha terminado. Dios nos está invitando a hacer lo necesario. Así es. Y hacer lo correcto también es cumplir el deber. Todas aquellas responsabilidades y cumplir cada una de ellas es hacer lo correcto. Y eso lo podemos aplicar a cualquier ámbito, en el trabajo, en la casa, con cualquier responsabilidad que nosotros tengamos. Pero hacer lo necesario en ocasiones es dar una milla más. Es decir, en tu trabajo de pronto hacer lo correcto es cumplir tu jornada diaria. La ley lo establece, nadie te va a reclamar por no haberlo hecho. Pero a veces lo necesario es cumplir unas horas extras para lograr los objetivos. En la casa, de pronto lo correcto es atender la casa, los niños, el marido traer la provisión, o ambos, dependiendo de cómo se distribuyan las actividades. Pero a veces lo necesario es que aún cansados en las noches nos demos un tiempo para oír a nuestro hijo, para platicar con él, aunque estemos cansados y lo que querramos es dormir. A veces lo necesario es dar esa milla más en nuestra casa, en cualquier cosa que para nosotros sea valioso o un tesoro. Eso a veces es lo necesario. Lo correcto es que cuando acá estamos cantando, usted cante, ¿cierto? Eso es lo correcto. Y aplaudamos. Eso sería lo correcto. Lo necesario es que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Que nos conectemos a su presencia. Que seamos intencionales. Porque muchas veces estamos acá y cantamos y aplaudimos y creemos que eso es lo correcto, pero no estamos adorando a Dios. Estamos simplemente siguiendo un patrón que todo el mundo está siguiendo. Pero lo necesario es que le adoremos en espíritu y en verdad. Mi corazón conectado con el corazón del Padre. Eso es lo necesario.
Cuando alguien te ofende, aquí yo creo que muchos somos expertos en ser correctos. Cuando alguien nos ofende, para nosotros es muy correcto decir, no, yo no tengo nada contra él, pero distancia y categoría. O sea, lo saludo con respeto, con diplomacia, pero no nos juntamos más, ¿no? Porque me ofendió. Así de sencillo, eso es lo correcto. Nadie me va a juzgar porque le esté insultando, porque le esté diciendo cosas. No, yo estoy correcta. ¿Pero qué sería lo necesario en este caso? En este caso lo necesario sería perdonar, pero no de los dientes para afuera como muchas veces estamos acostumbrados a hacerlo, sino perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Cuando usted se acuerde cómo Dios nos perdonó a nosotros, así mismo nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Es decir, con distancia y categoría, ¿así nos trata Dios a nosotros? No, ¿verdad? No nos trata Dios con distancia y categoría. Dios nos ama y dice que echa todos nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Dios no anda cada rato poniendo el dedito en la llaga. Es que te acuerdas lo que hiciste, ¿verdad? Es que no te puedo dar confianza. De esta manera, cuando recordemos cómo Dios nos perdonó a nosotros, es lo necesario que hagamos muchas veces cuando alguien nos ofende. Mis queridos, lo correcto es que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, ¿sí o no? Dios nos manda a predicar. Eso es lo correcto. Lo necesario es que tú y yo tengamos testimonio. Porque muchas veces predicamos y cuando predicamos algo y nuestro testimonio es otra cosa, hay una ruptura, hay algo que se llama incoherencia o mal testimonio. Escucha esto porque siempre lo voy a repetir en muchas de las predicaciones. El ser humano enseña lo que sabe, pero transmite lo que en esencia es. Tú puedes predicar algo y estar transmitiendo otra cosa. Así que lo necesario es que al igual que tú y yo podamos predicar acá en el púlpito, en la calle, en el trabajo, tengamos testimonio. Porque eso impactará más la vida de una persona que simplemente palabras. Cuando nosotros hacemos lo necesario, eso implica sacrificar algo. Puede ser que tú y yo tengamos que sacrificar un aspecto de nuestra vida, puede ser tiempo, puede ser comodidad, tranquilidad, serenidad. A veces es un desprendimiento económico. Algo hay que sacrificar. Cuando alguien está pasando una enfermedad en el hospital y tú decías, esta noche voy a ver una película, es viernes, y te llama y te dice, alguien está mal, tú sacrificas tu tiempo de ver tu película, la que soñaste, la que esperaste, y te vas al hospital a orar por esa persona. Tal vez te tienes que medio desviar de la iglesia a tu casa para llevar a alguien, pero los sacrificios en Dios aportan bendición a nuestras vidas. Dios entendió de que no podía haber bendición sin un sacrificio. Y si es bien cierto que Él pagó el precio y que no importa cuánto tú y yo nos portemos bien, no somos salvos por portarnos bien. Si hay un precio que pagar, hay una labor que hacer en esta congregación, hay un llamado que cumplir. Y mi esposo y yo vinimos a decirte que no solamente debemos hacer lo correcto, tenemos que hacer lo necesario para que nuestra comunión con Dios sea permanente. Tenemos que hacer lo necesario para que nuestra familia viva en armonía. Tenemos que hacer lo necesario para predicar. Todo lo que tú hagas será bien visto en el reino de Dios. Lo correcto es que la ley se cumpliera. Y según Romanos,
La paga de tu pecado y de mi pecado es una muerte espiritual por toda la eternidad. Pero lo necesario era que hubiese un sacrificio, un único sacrificio, para que todo aquel que se había separado de Dios pudiésemos volver a la presencia del Padre. Eso era lo necesario y sucedió. Nuestro maestro no quedó muerto. Él se levantó y gracias a eso hoy entendemos que era un tesoro para Dios. Tú eres un tesoro para Dios. Y Él hizo todo lo que estaba en sus manos para que tú no te perdieras, para que la depresión, la ansiedad, la tristeza, los señalamientos no permanecieran de pie en tu vida, sino que cayeran frente a la gloria del Padre. Hoy vinimos a invitarte a que tú y yo no podemos ser cristianos de 10 o de 6 según el contexto. Tenemos que ser gente de 18, 19 y 20. Tenemos que ser gente de excelencia. Amén. Debemos ser gente de excelencia para nuestro Dios. Amén. Pero no nos malentiendan, mis hermanos. Cuando hablamos de excelencia, no queremos decir que usted no se puede equivocar, que no puede haber error en su conducta, en su andar, en su pensar. No nos referimos a ese tipo de excelencia, donde todo tiene que estar 1, 2, 3, 4, 5, impecable, pulcro, derechito. No se trata de esa excelencia. Se trata de más bien hacer lo necesario para ser excelentes, encontrando o entendiendo, mejor dicho, la voluntad de Dios. Lo que realmente Papá Dios quiere cambiar y transformar, moldear y producir en nosotros. De eso se trata esa excelencia, mis hermanos. Yo les invito a imitar al Señor, a imitar a Dios. Dios nos vio como un tesoro y no se conformó con hacer lo correcto. Él fue más allá e hizo lo necesario. Como cristianos y como hijos de Dios, Él nos dio tesoros valiosos, desde la salvación hasta tu familia, tus dones, talentos, todo lo que el Señor te ha dado son tus tesoros. Y como cristiano te invito a imitar al Señor. No te conformes con hacer solamente lo correcto para cuidar ese tesoro. No te conformes con ser un cristiano correcto. Imita al Señor y haz lo necesario para que ese tesoro entregado en tus manos no perezca. Cuida tu salvación, cuida tu familia, imita al Señor en ese cuidado y haz lo necesario. No nos podemos conformar simplemente, es que yo no digo groserías, palabras antisonantes en la iglesia. Aprendí a hablar el lenguaje cristiano. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Que la gloria de Dios esté contigo, que la presencia de Dios te acompañe. Hablo como cristiano. Lo necesario es que en mi corazón no haya intención de decir groserías o palabras antisonantes. La integridad tuya mucha gente no quiere venir a las iglesias porque alguien creyendo hacer lo correcto daña su corazón. Pero la integridad tuya, cuando todo el mundo te ve o cuando nadie te ve, puede ser la mejor predicación que hayas dado en toda tu vida. Lo primero es cuidar ese tesoro, esa relación del Padre con mi vida, de mi vida hacia el Padre, y hacer lo necesario. Te voy a decir algo. Donde hay bendición, donde hay sanidad, donde hay coberturas en la presencia del Padre, no es en un congreso, no es un servicio, no es en una reunión. Pero cuando alguien está buscando de Dios y viene a un congreso, viene al servicio, se va a la reunión, Dios está viendo su corazón.
Y hoy queremos terminar diciéndote: 1, eres un tesoro especial para nuestro Dios, para nuestro Rey. 2, sal por esa puerta haciendo lo necesario para que las cosas estén bien, para que tu esposa esté bien, tu esposa, tus hijos, para que tu trabajo tú seas el mejor empleado que tenga ese lugar. Pero sobre todo, para agradecer la muerte, el sacrificio de Jesús, porque gracias a Él hoy nos podemos acercar al Padre sin temor, sin ser juzgado. Él venció sobre la muerte, pero venció sobre el pecado. Él venció sobre la depresión y la ansiedad. Él es el Rey. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro gran yo soy. Y aún el cielo y la tierra se alinean cuando el Rey de Reyes se levanta para defenderte y para protegerte. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.